Muchas gracias a todo el mundo por participar. Vamos a empezar en unos minutos. Estamos esperando a que se termine de unir la gente a la llamada y después empezaremos. Antes de empezar, quería compartir las instrucciones sobre interpretación. Y aquí pueden ver que tenemos interpretación al francés y al español. El evento será en inglés con una ponente en español. Entonces, para acceder a la interpretación, verán un globo terráqueo en la parte de abajo de sus pantallas. Ahí pueden pulsar el idioma que quieren escuchar y para solo escuchar la interpretación, pulsen en silenciar audio original. Pero primero comprueben que tienen la opción de interpretación. También tenemos subtítulos disponibles, solo en inglés, desgraciadamente. Pueden acceder a ellos en mostrar subtítulos. Y pueden cambiar el tamaño de los subtítulos en configuración de subtítulos. Doy paso a la moderadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moira. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Soy Ishita Dutta, de Asia Pacífica, una organización por los derechos de las mujeres que forma parte del Observatorio por la Universalidad de los Derechos. Queremos poner el foco en los ataques contra los derechos, sobre todo de sexualidad y reproductivos, en las esferas locales, nacionales e internacionales. Ante todo, mostrar mi gratitud y admiración a todas las activistas que no cesan de organizarse aunque se vean atacadas. Hoy, muchas de nosotras despertamos con la muerte de la activista palestina y quería invitarles a todas y a todos a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a entrar en el debate. Derechos en riesgo, hora de actuar. Humaira, la primera que va a intervenir, es coordinadora de la iniciativa para fomentar derechos y justicia universal
en EWIT. Su trabajo se centra en disputar fascismos y fundamentalismos y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias por la presentación, Shita, y gracias a todo el mundo por participar en este evento. ¿Por qué estamos hoy aquí y por qué estamos organizando este evento? No solo en conjunción con el informe que acabamos de lanzar, sino también para hablar de las tendencias que vemos en los espacios de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta al aumento del fundamentalismo y del nacionalismo. Vemos que los derechos vinculados al género y a la sexualidad se ven enfrentados por el aumento de fundamentalismos, la cooptación del Estado y vemos que agentes estatales y no estatales han instrumentalizado la crisis de COVID para hacer recortes en derechos de sexualidad y género. Queda claro que el modelo económico presente tiene consecuencias devastadoras para las mujeres, las personas con discapacidad y las que viven en el sur global. Siempre acaban siendo la cabeza de turco de las crisis. Los derechos que tienen que ver con el género y la sexualidad son el centro de las ideologías fundamentalistas y nacionalistas. La justicia de género y la autonomía de cada uno de nuestros cuerpos se ven como amenazas. Entonces vemos un retroceso de los derechos en lo que respecta a género y a sexualidad. Los dos informes de derechos en riesgo reconocen las amenazas sistémicas. El observatorio lleva haciendo este trabajo mucho tiempo para supervisar las distintas tendencias, vigilar las distintas tendencias, y lo que vemos es que en la ONU, agentes estatales y no estatales, se ve una movilización y una captación de recursos en contra de nuestros derechos. En Estados Unidos se nota que 280 millones de dólares de la derecha cristiana financiaron actividades para minar los derechos humanos en la ONU. Por otro lado, la mitad de las organizaciones feministas en el sur global están funcionando con presupuestos anuales de $30.000 o menos. Lo que vemos desde el lado de los antiderechos es que crean alianzas nacionales que instrumentalizan la sexualidad, a la estructura de derechos humanos en su conjunto. Se ve que se bloquean los avances de nuestros derechos. Como he mencionado antes, Morena hablará nacionales, pero vamos a marcar local. En los espacios de la ONU no hay ninguna intención de reforzar los derechos humanos. Para diluir el contenido de los derechos, se dice que los derechos relativos a género y sexualidad son incompatibles con creencias religiosas. Y así se bloquean resoluciones de la ONU y además se ve en los distintos países donde la religión se utiliza para justificar la obstrucción de estos derechos. En lugar de hablar de manera
abierta sobre los derechos de género y sexualidad los enmascaran y utilizan conceptos de derechos humanos para retroceder los derechos. Por ejemplo, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos vimos una declaración sobre la protección de la familia, que era una manera de instrumentalizar el COVID-19 para conseguir políticas dirigidas a las familias, para normalizar este lenguaje, y el marco parece inofensivo en un principio, pero defender la unidad familiar es la negación que por el patriarcado y la desigualdad económica la familia puede ser nido de violencia. Se intentan cambiar los derechos individuales a la familia como institución. Lo que vemos también es que los derechos relativos al género y a la sexualidad están siendo cooptados por actores que parecen que no son antiderechos. Por ejemplo, la interseccionalidad en relación con el racismo, en lugar de abordar la historia de la colonización. Puede dictar este lenguaje, pero por otro lado, en otros foros, por ejemplo, vimos una hablar de interseccionalidad, pero rechazaban, por ejemplo, Francia, las políticas interseccionales para no abordar el racismo en el país. El año pasado lo vimos también en el Consejo de Derechos Humanos por parte de Europa al no condenar a Estados Unidos por la violencia policial. Luego hay también muchos agentes no estatales que están en esta misma línea. Hay activistas muy activas en Nueva York y ahora también en Ginebra. Y los agentes antiderechos tienen acceso a todos los lugares y todos los espacios. Y pueden la participación en los espacios de derechos humanos. Como no saben cómo cooptar los derechos humanos, estarían con la ONU y tienen bastantes personas infiltradas. Parte del discurso que vemos es parecido de otros elementos que cooptan nuestros derechos. Por ejemplo, sea de la justicia de las personas para dar el derecho al aborto. En esta resolución del Consejo de Derechos Humanos se defendía la libertad como retórica. Y estos actores también organizan eventos en el Consejo de Derechos Humanos y hacen una selección de derechos para evitar el acceso al aborto. Se intentan crear nuevos derechos ante lo que se ve como amenazas. Vemos un intento sistemático de evitar una educación sexual integral. Los derechos de género y sexualidad se ve como una ideología. Esto es parte del discurso de los agentes antiderechos que intentan imponer sus valores a la sociedad. Esto se ha utilizado también como fundamento para salir del Convenio de Estambul.
donde estoy, en Malasia, en 2015, durante la revisión anual, una ONG que se suponía que era por los derechos de las mujeres, defendió la terapia de conversión como el derecho de las personas al acceso a la libertad religiosa. Esto es una perversión de este derecho y además vemos cómo estos actores siguen actuando impunemente en el ámbito nacional. Vemos también agentes antiderechos que hablan mucho de los ataques a la ONU. Por ejemplo, vimos una campaña contra procedimientos especiales y mandatos y atacando la ONU como un órgano es ahora que la financiación es todo un desafío, esto es todavía más grave. Con la movilización antiderechos y la cooptación corporativa de los estados, vemos que el concepto de derechos y el activismo se acorta. El acceso a comunidades, a este espacio de comunidades del sur global, es cada vez más difícil. Y se debe a la creatividad de activistas feministas. Entonces, vamos a hablar de distintas estrategias para contrarrestar estos agentes en la ONU, pero quería marcar que el informe de derechos en riesgo marca que necesitamos actuar de una manera colectiva. Esto implica conocer cómo funcionan estos agentes antiderechos y también es una estrategia más que se une a otras que están funcionando gracias a los movimientos y a los activistas. El informe ofrece un análisis de poder feminista y también espera apoyar a los grupos, ya que sabemos que estos argumentos están siendo cooptados, pero necesitamos, como movimientos feministas, dejar claro esto a otros movimientos, sobre todo cuando estas acciones son más sutiles. Queda muy claro que necesitamos construir un entendimiento entre contextos, regiones y temas. El informe muestra que las maneras distintivas en las que los agentes antiderechos están construyendo su camino y nosotras también, pero necesitamos reforzar estas conexiones. Nuestro enfoque debe ser holístico e interseccional, no solo al unir a movimientos, sino también con el marco que utilizamos en el observatorio para entender y responder a las tendencias antiderechos. Necesitamos romper los compartimentos. Necesitamos una respuesta acorde. Y antes de cerrar, quería compartir la llamada a la acción que ha lanzado el observatorio junto con el informe para hacer una acción colectiva contra los actores antiderechos. Y esperamos que los mandatos de derechos y los estados actúen de manera específica para rechazar cualquier ataque sobre los derechos. También
demandamos que dejen de cooptar nuestro derecho, nuestro vocabulario de derechos humanos. Necesitamos romper los compartimentos entre un derecho y otro de género y sexualidad. Llamamos a la colaboración de los movimientos por la justicia de género y social y que se tome todas las medidas para evitar que accedan a nuestros espacios. Muchísimas gracias. Gracias, Humaira. Siento darte prisa al final. Ha sido una organización muy clara, una explicación muy clara de la organización de actores antiderechos desde lo global a nivel local. Creo que es muy importante las tendencias claves que ha señalado de la cooptación del lenguaje de derechos, la instrumentalización del lenguaje de derechos y el enfrentamiento entre lenguajes de derechos, además de la masiva cantidad de financiación que se está volcando a este tipo de organizaciones y el peligro que esto representa para los derechos, sobre todo de sexualidad y reproductivas. Para compartir más desde esta perspectiva, voy a invitar a nuestra segunda ponente, Morena Herrera, que es una feminista y activista de derechos de mujeres, que trabaja en varias organizaciones para la defensa de derechos de las mujeres y las niñas. Es fundadora de importantes colectivos para los derechos de mujeres y niñas. También coordina formación dentro. Adelante, Morena. Buenos días, mucho gusto de encontrarles aquí. Soy Morena Herrera. Yo vivo en Centroamérica, que es una región en el centro del continente americano, donde cuando el coronavirus llegó, nos encontró en una región que ya estaba en crisis. Ya estaba en crisis debido a un modelo económico y un modelo político donde predomina la violencia, el saqueo extractivista y donde se profundizan las desigualdades que impactan nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros territorios. Me sitúo en esta región, en una de las regiones del mundo que se nombra como el Triángulo Norte, integrado por 3 países, que son Honduras, Guatemala y El Salvador. Este es un concepto relacionado con la seguridad y con la migración de poblaciones hacia Estados Unidos, donde las vidas de las mujeres y las vidas de los cuerpos feminizados no importan, no tienen ningún valor. Es aquí donde también se sitúan los países con las más altas tasas de feminicidio sin que escandalicen a nuestras sociedades, sin que provoque una reacción acorde a la gravedad de lo que estamos viviendo. Quiero contarles que, por ejemplo, en Honduras está prohibida la anticoncepción de emergencia, y recientemente el Parlamento aprobó una reforma constitucional con la que pretenden poner un candado a cualquier modificación para despenalizar el aborto. En Guatemala también, durante el tiempo de confinamiento ordenado como la medida principal para enfrentar
o para prevenir el contagio del coronavirus, del COVID-19, los registros muestran un aumento del más del doble del número de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Y en El Salvador, el suicidio de adolescentes embarazadas se ha convertido desde hace varios años en la primera causa de muerte indirecta, en la primera causa indirecta de muerte materna. Tenemos también a Nicaragua, muy cerca, en nuestra misma región, donde aunque no forma parte del Triángulo Norte, se empieza a vivir una situación gravísima de represión en la que el gobierno de Ortega ha convertido a los movimientos feministas y a las organizaciones feministas y a todas las personas que defienden derechos humanos en sus enemigos y reprime y encarcela en este momento a personas que han hecho una labor de defensa de los derechos humanos. Entonces, les hablo desde una región donde la crisis ya estaba aquí antes del coronavirus, y el coronavirus vino a profundizar esta crisis. En el caso de El Salvador, la penalización, y aquí se concentra, quiero decirles, los países, primero, donde se penaliza de forma absoluta el aborto en nuestra región. En El Salvador observamos que esta penalización se ha convertido en un ancla, en un punto de fusión del ejercicio de hegemonía patriarcal y también de hegemonía neoliberal, porque el control de las capacidades reproductivas de las mujeres se ha convertido en un elemento que garantiza el control y el sometimiento social. Entonces, nos encontramos en una región donde algunos derechos simplemente no existen, donde no se escuchan las voces y donde se opaca a las voces que reclaman derechos, se opaca, se persigue, se asesina a las personas que defienden derechos humanos. Y también es una región donde estamos viendo un aumento del autoritarismo justificado y utilizado como pretexto la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria ha servido como justificación para el aumento de formas autoritarias de relacionarnos y de controlar a la población. Aquí, por ejemplo, la emergencia sanitaria ha evidenciado el colapso de los servicios públicos provocados por políticas neoliberales que desde hace décadas han provocado el saqueo, la precarización y la privatización de los servicios públicos. Hemos visto cómo los hospitales no se desbordan porque hay personal insuficiente de salud, en su mayoría son mujeres, y donde los apoyos para enfrentar los impactos de esta desigualdad son muy pocos. En esta región y en este país, en El Salvador, se criminaliza a las mujeres que viviendo en situación de pobreza, mujeres jóvenes en la mayoría de casos, enfrentan complicaciones obstétricas. Ellas muchas veces llegan a los hospitales, acuden buscando ayuda, acuden buscando asistencia sanitaria y encuentran en las salas de emergencia la denuncia
las consideran sospechosas de haberse provocado un aborto y no les importa el nivel de gravedad de su salud. Ahí en las salas de emergencia inicia un proceso de criminalización que muchas veces las lleva a la cárcel y a enfrentar condenas de hasta 30, 35 y 40 años de cárcel. Es aquí también donde los sectores conservadores y neoconservadores, actuando muchas veces en connivencia, en complicidad con los gobiernos, niegan los derechos. Es aquí también donde sectores conservadores se alían con corporaciones empresariales y actúan como poderes fácticos y buscan aplastar a los movimientos feministas y a todos los movimientos que demandan democracia, que demandan libertades, que demandan el respeto a los derechos humanos. Es en esta región también donde muchas veces los sectores neoconservadores nos hablan de que no podemos escuchar, no podemos atender a orientaciones, a pronunciamientos de las Naciones Unidas que orientan al gobierno el respeto y la garantía de los derechos humanos. Su argumento es la autodeterminación y la soberanía nacional. Sin embargo, se niegan a escuchar la necesidad de autodeterminación de cada mujer. No les importa, por ejemplo, que niñas de 10 años se encuentren viviendo embarazos impuestos. Somos un país pequeño y sin embargo, cada año más de 500 niñas enfrentan embarazos impuestos y les obligan a convertirse en madres de niñas y de niños que también, que seguramente tienen abierto el camino hacia vidas en pobreza, hacia vidas más precarizadas. Les quiero decir que recientemente estamos acompañando a una niña de 12 años que está ciega y fue violada y fue obligada a concluir el embarazo. Logramos que hubiera una denuncia judicial en el caso de esta niña y logramos que hubiera una condena para su agresor. Sin embargo, estas condenas son victorias de una justicia triste, porque la niña de 12 años, ciega, con esta discapacidad visual, y su nuevo hijo están a cargo de una abuela que tiene más de 80 años. Y sin embargo, no hay espacio en el país para denunciar que esta niña ha sido sometida a una cadena de violaciones de derechos humanos. También en este país hemos escuchado las recomendaciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que le ha recomendado al país que libere a mujeres que están en la cárcel producto de estos procesos de criminalización de las complicaciones obstétricas. Sin embargo, los grupos conservadores y el gobierno no escuchan. Los grupos conservadores le mandan mensajes al gobierno de que escuchar estas recomendaciones es ceder al intervencionismo internacional en nuestros países. Entonces, estamos enfrentando un continuum de violencias, un continuum de negación de derechos con los argumentos, por un lado, de que somos uno de los países de vanguardia moral, porque es el país
que primero colocó en su Constitución Nacional de la República, que reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, y en ese sentido solo les interesa la presencia de la vida fetal, no importa la vida de la madre, pero eso les hace presentarnos como uno de los países de vanguardia moral, y por otro lado lo presentan como el modelo que debe seguirse en otros países. Ese es el contexto donde muchas familias, para escapar de la pobreza y la violencia, solo tienen la opción de migrar hacia los Estados Unidos, pero donde muchas veces se quedan detenidas en el camino, son reprimidas y son regresadas a la fuerza a sus comunidades de origen. Comunidades enteras viven ya en situaciones de hambruna, donde aumenta la vulnerabilidad de las familias, que viven sin acceso al agua, que viven en hacinamiento, y donde la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres se ha incrementado, porque el cierre de escuelas ha significado un mayor aumento del trabajo. También donde la prevención del COVID-19 nos encerró en nuestras casas sin poder advertir que el confinamiento exacerbó las violencias contra las mujeres al interior de los hogares y ocultó que muchas mujeres estaban muriendo a causa de la violencia feminicida. Les quiero decir que en este país hemos vivido recientemente el hallazgo de un cementerio clandestino donde se han encontrado 42 cuerpos, la mayoría de mujeres, muchas de ellas asesinadas después de haber sufrido hechos de violencia doméstica. Es en un lugar que se llama Chalchuapa. Sin embargo, ni el gobierno, ni los grupos que niegan los derechos se han preocupado y insisten. ¿Puedes ir cerrando en 2 minutos, por favor? Sí. Gracias. Cómo no, insisten en que no hay que hacer autopsias completas para ocultar la relación que hay allí, que ha existido entre la violencia sexual y la violencia feminicida. Entonces, este es el lugar donde luchamos cada día, donde celebramos también la libertad de mujeres, 51 mujeres criminalizadas hemos logrado sacar de la cárcel. Es el lugar donde las mujeres transitan del hospital a la cárcel, pero donde los movimientos feministas celebramos las conquistas de su libertad. Celebramos también el feminismo internacionalista, y donde esperamos que en poco tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir sentencia en la demanda del caso de Manuela, que es un caso de justicia y esperanza para una reparación transformadora de una mujer que fue criminalizada, que murió en la cárcel y que refleja una realidad que no solo es la de El Salvador, sino de otros países de América Latina y el Caribe. Entonces, conocer cómo actúan los grupos antiderechos y conocer cómo influyen en las decisiones de los organismos que garantizan los derechos humanos nos da más fuerza y nos empuja a seguir luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención tan potente.
ha mostrado la conexión sobre el capitalismo y grupos neoconservadores y nos ha dado además un contexto nacional muy claro. Muchas gracias por dejarnos con una nota de esperanza y la importancia de actuar ya, y así como hablarnos del caso de Manuela, que esperamos que sea exitoso. Antes de pasar a la siguiente ponente, quería animar a los participantes, que está muy bien, tenemos muchísima participación. Nos encanta ver su interés en este tema. Como ha dicho Morena, estamos creando solidaridad feminista transnacional, así que por favor utilicen el chat para mandar sus comentarios y también pueden utilizar la función de preguntas y respuestas para cualquier pregunta que tenga para las panelistas. Dicho esto, me gustaría presentarles a la siguiente ponente, Melissa Upreti, que es presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas, es abogada de derechos humanos y se ha pasado casi 20 años defendiendo los derechos de las mujeres. Ha emprendido litigios estratégicos, ha generado capacidad en las organizaciones de sociedad civil y ha dado apoyo técnico para reformas legislativas en gobiernos de Asia. Va a hablar del informe reciente sobre derechos de salud y derechos sexuales y reproductivos y, como ha mencionado Morena, la instrumentalización de la crisis de COVID-19 y, como usted ha visto, las acciones de los grupos antiderechos en la ONU. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ishita, queridas compañeras y participantes en el webinario de hoy. Quería empezar agradeciendo a las organizadoras por invitarme a participar en esta sesión. En nombre del Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas, quería hablar de cómo velar por la universalidad de los derechos humanos y rechazar la infiltración de grupos antiderechos en el sistema de la ONU. Como se menciona mucho en el grupo de trabajo y también mencionamos en nuestro informe, el progreso hacia la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas está bajo ataque. En nuestro nuevo informe sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, que se presentó ante la ONU el 25 de junio, subrayamos tendencias que atacan y amenazan los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía corporal de mujeres y niñas durante la crisis, que es, entre otras cosas, unas leyes discriminativas, una carencia del Estado para velar por estos derechos, falta de servicios, falta de rendición de cuentas, falta de apoyo a grupos feministas y por los derechos de las mujeres y ataques a defensoras, exclusión de las mujeres y las niñas en los procesos de toma de decisión, falta de rendición de cuentas y una oposición fundamentalista a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Respecto a esto último, en el último informe reconocemos que las alianzas políticas y los fundamentos religiosos han tenido una reacción violenta y bien financiada contra la igualdad de género. Se ha utilizado la religión y las creencias mucho más en todas las regiones del mundo para defender unas leyes y unas políticas que discriminan de una manera directa o indirecta a mujeres y niñas. Tomamos la perspectiva de que estos argumentos que se enmarcan dentro de la libertad de religión no se pueden invocar para justificar la discriminación contra las mujeres. Las prácticas discriminatorias contra las mujeres deben ser eliminadas, provengan de donde vengan.
incluso las que quedan bajo el paraguas de la libertad religiosa. La reacción violenta ha sido fomentada por algunos gobiernos, también en el Consejo de Derechos Humanos, al cuestionar la universalidad de los derechos humanos. Esta es una de las principales preocupaciones del grupo de trabajo, al ver que deja de ser una prioridad la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en toda situación, incluidas las crisis. Se ha visto cómo se minaban la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres al imponer un obstáculo al aborto, por ejemplo. La salud y derechos sexuales y reproductivos, incluso el derecho a interrumpir de manera segura el embarazo, deben ser reconocidos. Recientemente, algunos estados han alegado de manera incorrecta que quienes proponen la igualdad de género están fomentando una ideología que divide a la sociedad. Al hablar de las situaciones de crisis, en el informe reconocemos que la pandemia de COVID-19 ha disparado múltiples crisis que caen sobre muchísimas crisis ya existentes y las mujeres y niñas se han visto desproporcionadamente afectadas por ellos. Algunos países han detenido el acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, se considera el acceso al aborto como no esencial. En algunos países se ha documentado un aumento de la violencia obstétrica y la violencia de género se ha multiplicado sin que se haya recogido. Por las medidas de prevención de COVID. Ningún país se puede recuperar de esta crisis con unas lagunas y desigualdades que impiden a mujeres y niñas el acceso a información y servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Los riesgos y daños a los que se enfrentan mujeres y niñas en lo que respecta a su salud reproductiva y sexual no se puede considerar un daño colateral, sino resultado de fallos políticos y vulneraciones de derechos humanos. Sabemos que los eventos relacionados con la crisis pueden disparar otras carencias. Los servicios sanitarios ya estaban saturados y ahora se ven todavía más, mientras que los recursos financieros se redirigen a otros lugares. Algunos grupos de mujeres y niñas se enfrentan a obstáculos por múltiples formas de discriminación. Por ejemplo, las mujeres que viven con discapacidad en zonas rurales, migrantes, refugiadas. También hay grupos de mujeres y niñas que han estado viviendo en lo que describimos como un estado permanente de crisis a consecuencia de la historia de opresión, exclusión y discriminación, así como una violencia sistemática y un desprecio por su cultura, sus tradiciones y sus conocimientos, sobre todo las mujeres y niñas de pueblos originarios. Esto se debe reconocer y abordar. Consideramos que no se debe a una falta de recursos o de conocimientos, sino un desprecio generalizado por la autonomía corporal de las mujeres, lo que pone en riesgo la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Y esto se ve todavía impulsado al no reconocerse los derechos humanos básicos. Creemos que hay una necesidad urgente de cambio radical que debe centrarse en mujeres y niñas, debe ser interseccional y dar respuesta y abordar las consecuencias de que no se hayan respetado la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
En nuestro nuevo informe recomendamos que los Estados miembros rechacen las ideologías políticas fundamentalistas y conservadoras que minan la igualdad de género. Las posturas religiosas y conservadoras que amenazan los derechos de mujeres y niñas, que se debe dar ayuda, sobre todo ayuda humanitaria, conforme a las normas de derechos humanos y respetar los derechos de mujeres y niñas sin restricciones dañinas. El sistema de la ONU debe velar por esto y velar porque se respeten estos derechos. Deberían evitar utilizar la influencia política y financiera con Estados miembros y otros grupos para respaldar unas agendas fundamentalistas que van en contra de las normas de derechos humanos. Me alegra decir que las intervenciones el 25 de junio, cuando presentamos este informe en el Consejo de Derechos Humanos, fueron positivas. La mayor parte de los participantes aplaudieron nuestros hallazgos. Y otros estados mostraron que no se estaban respetando la formulación verbal necesaria. Reiteramos que, conforme a la legislación internacional, no se puede utilizar la libertad religiosa para justificar la discriminación contra mujeres. En lo que respecta a los procedimientos especiales y las oportunidades en el sistema de la ONU, estos procedimientos tienen una función, que es defender los principios de derechos humanos, así como las obligaciones de los Estados miembros. Uno de los puntos débiles que vemos en el sistema de la ONU, incluyendo sus órganos intergubernamentales, es la falta de coordinación y cooperación. Por ejemplo, sentimos que la participación política de las mujeres y empoderamiento de las mujeres se aborda como cuestiones separadas, lo que niega la interdependencia y la interrelación de los derechos humanos. Un enfoque holístico para fomentar los derechos humanos, sobre todo la eliminación de la discriminación y la violencia en los ámbitos privados y públicos, junto con una rendición de cuentas y un enfoque interseccional donde se reconozcan las vulneraciones de derechos humanos, a menudo brilla por su ausencia. Los procedimientos especiales suelen emitir informes y el Consejo de Derechos Humanos debe tomarlos en serio, y su aplicación la puede llevar la sociedad civil, lo que aumentaría una rendición de cuentas. Los procedimientos especiales han tenido una función crucial, sobre todo a través de las visitas a país, donde podemos hablar directamente con distintos grupos y ser testigos de lo que sucede en lo local. Una visita a país acaba con un grupo, con una serie de recomendaciones. Y estos informes subrayan cuestiones críticas y esenciales y se pueden utilizar para buscar cooperación entre aliadas. Revelan tendencias positivas y negativas y se pueden utilizar para vigilar distintos tipos de intervenciones y alteraciones. Las comunicaciones conjuntas, al ser públicas, se pueden utilizar para la incidencia y evitar las agresiones en Estados miembros. Los procedimientos especiales han sido una voz poderosa para defensoras de derechos humanos y hemos visto la tendencia a atacar a mujeres defensoras.
En el informe vemos la exclusión de mujeres en los procesos de toma de decisiones y demandamos que los Estados miembros tomen medidas contra el acoso a defensoras que defienden derechos sexuales y reproductivos. De hecho, hay muchas comunicaciones que hemos emitido, incluidas las conjuntas. Disculpe que la interrumpa, si puede ir cerrando. Las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden ser un puente entre grupos nacionales y los procedimientos especiales. En varias ocasiones, los procedimientos especiales también se necesitan instrumentos para abordar la desinformación que habla de ideología de género. Todas tenemos una función para crear un entorno propicio a derechos humanos y quería agradecer este informe, que es un recurso muy útil también para nosotras. Lo hemos utilizado en el pasado y lo seguiremos utilizando, y esto es otro ejemplo de cómo nuestra colaboración se puede reforzar mutuamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy claro y nos ha aportado una visión muy clara a las tendencias que ha señalado. Para responder a las ideologías que están dañando los derechos relacionados con reproducción y sexualidad en un contexto de desigualdades estructurales y históricas que mujeres y ciertos grupos marginados se enfrentan, que les hace todavía más vulnerables en momentos de crisis como esa pandemia. Entonces, muchísimas gracias por esto. Ahora, antes de pasar a nuestro último ponente, me gustaría invitar a todas a utilizar la función del chat. Hay muchos recursos fantásticos que se están compartiendo en el chat, entre ellos el enlace al informe al que nos hemos hecho referencia. Si estás implicada en alguna campaña que hace referencia a las situaciones que estamos hablando hoy, por favor, comparte estos en el chat. Agradecemos mucho su participación y todo lo que están compartiendo en el chat. Dicho esto, voy a pasar la palabra a nuestra última ponente para hoy, Nada Awad. Es la oficial de incidencia internacional en el el Instituto para Estudios de Derechos Humanos en el Cairo, donde trabaja sobre violaciones de derechos humanos en la región del Oriente Medio y Norte de África. Antiguamente trabajaba en la unidad de incidencia en la Universidad de Al-Quds, en la acción de comunidad, donde trabajaba sobre el traslado forzado de palestinos desde Jerusalén. Ahora nos va a dirigir por una descripción de las realidades vividas en el contexto palestino. Muchísimas gracias por organizar este webinario y gracias a los otros ponentes. Voy a hablar específicamente sobre la situación de Palestina y mi presentación voy a hablar del uso de Israel de las Naciones Unidas para evitar que la comunidad internacional no aborda directamente el colonialismo de colonos, característica, y donde se sitúa como la supuesta única democracia de la región. Israel desde hace 73 años oprimido a la población palestina, constituyendo
el crimen contra la humanidad de apartheid. Si hacemos un análisis del discurso en el que vemos cómo Israel se propone a sí mismo como una fuente de apoyo a los derechos LGTBI a nivel nacional y internacional. Voy a citar una declaración realizado en una sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde ha dicho: esto es otro ejemplo de la persecución que sufren las personas LGBTQ en los territorios palestinos, donde no hay una protección legal de discriminación, donde en Gaza las relaciones de un mismo sexo están prohibidas. Mientras esto ocurre, Israel da la bienvenida a los buscadores de asilo LGTB, pero un análisis de este discurso por parte de Israel se ha visto que los activistas palestinas han descrito un pinkwashing en el que Israel utiliza un discurso sobre los derechos gays y trans para distraer atención de una conversación sobre los derechos palestinos. Israel se presenta a sí mismo como un salvador, y el mito de este salvador israelí, a pesar de las evidentes contradicciones, porque lo que dice la organización es que pinkwashing continuamente borra la presencia de un movimiento queer palestino que sistemáticamente insiste en que los derechos palestinos y LGTB convergen mientras Israel se declara como un salvador de derechos sexuales, de minorías sexuales. Sistemáticamente ha borrado la existencia de voces progresistas y queer palestinos para servir el interés del poder colonial y su narrativa. Al-Qaus insiste que reconocer pinkwashing como una violencia colonial nos ayuda a entender cómo Israel divide, silencia y oprime palestinos sobre la base de género y sexualidad. Volviendo a las declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos, Israel ha utilizado el plataforma continuar con anunciando un supuesto sesgo anti-israelí y entonces, si pasamos a la tercera diapositiva, vemos que la narrativa israelí asocia la campaña contra las violaciones de derechos por parte de Israel con el antisemitismo, en el que desde hace poco hemos visto la extensión del discurso de odio, específicamente a través de los medios sociales y el discurso de los partidos políticos, y da los ejemplos: la negación del Holocausto, la desecración de memoriales y cementerios, la aparición de esvásticas, apoyo para BDS, que es boicot, desinversión. Y esto lo asocia Israel como un gesto antisemita, que por supuesto no lo es. Esa es una narrativa que Israel intenta colar en el Consejo de Derechos Humanos, en la que asocia las consecuencias de sus acciones coloniales con el antisemitismo. Vemos también que Israel se ve a sí mismo como un promotor de derechos de las mujeres. En una sesión conjunta con otros estados del Consejo de Derechos Humanos, Israel
hace una declaración, insiste que promueve el empoderamiento de género y los derechos de las mujeres. De hecho, la realidad es muy diferente. Los derechos violados por el colonialismo y apartheid israelí sitúa esto en una situación de violaciones masivas de derechos humanos, el derecho a vida, propiedad, a vivienda adecuada, libertad de movimiento de los palestinos y su derecho de autodeterminación y soberanía permanente. En el contexto del patriarcado palestino, donde las mujeres siguen jugando un papel clave en la lucha por los derechos del pueblo, el discurso mayoritario sigue pensando los derechos de las mujeres como un derecho secundario en esta sociedad efectivamente patriarcal. Las mujeres siguen haciéndose cargo de los trabajos no reconocidos, reproductivos y domésticos, pero siguen sufriendo las consecuencias de violencia colonial. Tanto las autoridades palestinas como israelíes, la ley israelí que prohíbe la reunificación familiar de las familias viviendo en Cisjordania y en Gaza. Es una de las muchas leyes que evita la continuidad de las familias. Si una mujer palestina se casa con un hombre palestino que vive dentro de Jerusalén, solo puede recibir permisos temporales para vivir en esta zona, solo si cumple con una larga lista de criterios, entre ellos que tenga más de 25 años para poder siquiera solicitar una reunificación familiar. Si se casa con menos de 25 años o si el ministro deniega esta solicitud, entonces aquellas mujeres que viven en Jerusalén donde no tienen esta residencia, viven con el miedo de ser detenidas y si tienen hijos, si salen de su casa, no van a poder ver a sus hijos porque no van a poder volver a entrar en Jerusalén. Ese es solo uno de muchos posibles ejemplos de cómo el colonialismo de colonos, y el patriarcado y el apartheid funcionan de forma conjunta en Palestina. Sin embargo, Israel se presenta como una democracia y defensora de los derechos. En realidad, lo que estamos viendo y lo que se ha reconocido cada vez más por las Naciones Unidas, entre otros, es que Israel efectivamente está cometiendo el crimen de apartheid contra el pueblo palestino. Desde el año 47, cuando el plan de partición ocurrió en Palestina, Israel ha institucionalizado y inscrito en sus leyes el traslado de la población palestina y su sustitución por una población de colonos judíos para establecer una mayoría israelí judío en el país. Desde el Nakba, Israel se niega el derecho a los palestinos, el derecho a retornar a sus tierras, casas y propiedades, mientras a la vez ha adoptado una ley de retorno por todas las personas judías, los derechos exclusivos de entrar en Israel como un migrante judío. También ha aprobado leyes para expropiar las propiedades de los palestinos exiliados y expulsados, despojando a los palestinos de sus tierras y propiedades. Las políticas, especialmente relacionadas con tierra y nacionalidad, están
están diseñados para imponer la dominación sionista sobre la población indígena palestina. Y la fragmentación estratégica es uno de los elementos básicos para imponer su régimen. Ha dividido la población palestina en por lo menos 4 categorías muy distintas. A través de estas categorías, Israel ha garantizado que los refugiados palestinos viviendo fuera de las tierras palestinas o viviendo en el territorio que se convirtió en 48 en Israel y aquellas viviendo en Cisjordania ocupada y en Gaza y en Jerusalén no puedan reunirse, agruparse, a vivir juntos o realizar ningún tipo de derecho conjunto. Para mantener el régimen apartheid, impone medidas como detención masiva, silencia la oposición para subyugar a la población palestina. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos la foto de Khaleda Rejal, Khaleda Jarrar, Soha Jarrar, que también trabajaba antes en el Haq. En cuestiones de género, es una organización palestina, Al-Haq, que falleció hace 2 días. Khalida, que está encarcelada ha entrado y salido de la cárcel debido a los arrestos arbitrarios israelíes, no pudo asistir al entierro de su propia hija. Khalida es una lideresa de sociedad civil palestina y hoy está detenida arbitrariamente por su lucha como miembro del Parlamento. Ella contribuyó a la solicitud de palestino al Corte Criminal Internacional. Eso es solo un ejemplo de la supresión de las mujeres palestinas. Voy a escoger 2 ejemplos de el papel de la comunidad internacional a la hora de fallar y no oponer. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos citando el sesgo anti-israelí de este consejo. Repetidamente, varios poderes occidentales han exigido el retiro del artículo 7, pero podemos señalar que estos países son responsables por la partición de las tierras palestinas. Desde entonces no ha habido un rendimiento de cuentas por los crímenes cometidos y en los años posteriores el silencio y complicidad ha permitido que Israel siga el ítem 7 solo debería retirarse de la agenda del Consejo de Derechos Humanos una vez que la comunidad internacional ha enfrentado esta situación y ha desmantelado el apartheid israelí. Hay medidas repetidas, invocaciones a Israel a permitir el retorno de los refugiados, las barreras a la autodeterminación palestina. Estas son declaraciones vinculantes de las Naciones Unidas y, sin embargo, no ha habido ninguna medida para obligarle a Israel a responder a estas declaraciones. Existe una base de datos de empresas implicados en la empresa de los asentamientos en Israel con su actualización anual. Sabemos que esto es clave en este contexto. El Consejo de Derechos Humanos adoptados en 2013. Perdona, ¿puedes ir cerrando? Gracias. Que dicta
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para crear una lista de empresas implicadas en los asentamientos. Mientras se publicó esta base de datos después de 3 años, debido a presión política, base de datos es clave para entender las estructuras económicas que están fortaleciendo las políticas israelíes. La decisión de si actualizar anualmente esta base de datos es una decisión muy importante. Si el Consejo de Derechos Humanos se cede a las exigencias internacionales podemos hablar más de esto en adelante. Voy a dejarlo aquí. Muchas gracias por esta presentación en la que muestra cómo un Estado actúa como agente antiderechos para el pueblo palestino. Muchísimas gracias por su valiente trabajo y palabras. Y estamos llegando al cierre de nuestra conversación. Hemos dejado un poco de hueco para preguntas y respuestas y hemos recibido algunas preguntas. Las voy a compartir con las panelistas y después, por favor, siéntanse libres de abrir el micro y responder si tienen algo que decir. Primera pregunta respecto a de Kay de Nueva Zelanda, que nos habla de la falta de pegamento que nos une contra los grupos antiderechos, mientras que ellos son capaces de organizarse de una manera muy unida. Y nos pregunta cuál es este pegamento que nos puede unir a todos los que defendemos los derechos humanos, a estar más unidas. Esta es una pregunta de Arushi y les doy la palabra a las ponentes para que puedan responder. Quizás puedo intervenir como primera ponente e invito al resto de ponentes a que respondan. Creo que esta pregunta es muy importante y muy interesante porque muchas veces parece que nos centramos en la resistencia. Y que nos falta el elemento de fomentar o promover. Y al mismo tiempo me parece necesario recordar que estamos unidas. Nuestros principios y también nuestra organización se fundamenta en una visión expansiva de los derechos y en el hecho de que se fundamenta en la solidaridad, en los cuidados. Creo que esos son los pegamentos que nos unen. Por ejemplo, creo que dentro de nuestras propias comunidades tenemos estas realidades, lo que llamamos realidades feministas, que se viven en las vidas cotidianas. Tenemos formas diversas de familia que se constituyen, que existen en este contexto. Y creo que algo de lo que están haciendo las afiliadas a AWID están haciendo es mostrar que la cultura, la religión y la familia no son propiedad de los grupos antiderechos, sino que nos pertenecen. Creo que esto nos une y que tenemos estas ideas expansivas de derechos y principios en nuestras realidades y en la forma en la que nos organizamos. Invito al resto de ponentes a intervenir. En lo que respecta al pegamento,
y de dónde puede provenir. Como ya han dicho ustedes, la mayor desventaja que tienen las organizaciones feministas y por los derechos de mujeres es la falta de recursos, financiación disponible para estos grupos, si se compara con el dinero negro que está a disposición de distintas fuentes, incluidas gubernamentales. También hay financiación pública que van a órganos antiderechos que no fomentan los derechos humanos, sino todo lo contrario, que cuestionan y que lanzan campañas de ideología de género o cualquier otra que instrumentalice los cuerpos de las mujeres y sus derechos. Creo que esta es una gran desventaja. Entonces, abordar esta desigualdad es muy importante y por eso en nuestro informe señalamos que hay una necesidad de que haya más recursos para las organizaciones por los derechos de las mujeres. El Foro Generación de Igualdad acaba de producirse, se han realizado muchos compromisos. El sistema de financiación actual falla, con lo cual veremos cómo se distribuye ese dinero, pero esperamos que haya más recursos para las organizaciones que defienden la igualdad de género. Se necesita una mayor participación. No hay un único grupo de mujeres, niñas y otras personas. Hay muchísima diversidad y distintas perspectivas. Entonces necesitamos interactuar más y entender nuestras perspectivas y luego generar estrategias y luego conectar con otras organizaciones, con estados, con grupos, con movimientos. Se necesitan recursos financieros y de tiempo. Sabemos que con COVID esto ha sido un gran desafío porque ya nos podemos reunir en persona y lo hemos hecho en línea, pero esto es también ha aumentado la carga familiar y del trabajo de cuidados. Entonces, han de abordarse muchos obstáculos, pero creo que un punto de partida podría ser demandar un aumento de recursos para las organizaciones para que también tengamos la posibilidad de interactuar, escucharnos más y hacer estrategias y actuar juntas. Muchas gracias, Melissa, y si puedo invitar a Morena y a Nada para comentar su contexto de país y estrategias para una generación de alianzas y solidaridad, sería maravilloso. Pues invito primero a Morena y luego a Nada. Bueno, muchas gracias. Miren, cuando en un país es muy difícil que la justicia se concrete, que acceder a la justicia, las instancias internacionales que aseguran o que garantizan un reconocimiento a los derechos humanos se convierten casi en las únicas tablas de salvación. Y así vemos desde El Salvador al sistema de Naciones Unidas y al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es muy importante para el reconocimiento de derechos en nuestro país y para que se reconozca que se están violando de manera sistemática estos derechos. En el caso concreto de la penalización absoluta del aborto, necesitamos que instancias como el Consejo de Derechos Humanos reconozca formalmente y le diga al gobierno de El Salvador que obligar a una niña a continuar un embarazo que es el resultado de violación es ejercer una tortura para toda su vida, porque no solo es durante los 9 meses de gestación, es durante toda la vida. Se marca la vida de la niña, se marca la vida de la familia y de las comunidades. Necesitamos también que instancias como Naciones Unidas
no solo reconozcan formalmente el concepto de feminicidio, sino los caminos de la violencia sistemática que llevan a esa forma extrema de violencia. Necesitamos también que se comprometan con la necesidad de construir masculinidades no hegemónicas, masculinidades basadas en la violencia, que puedan establecer otro tipo de relaciones con las mujeres con las que conviven. Entonces yo creo que la comunidad internacional y las instancias formalizadas juegan un papel. Personalmente quiero decirles que he visto muy lejanas estas instancias de los problemas que vivimos, de los graves problemas que vivimos. Sin embargo, como ya decía antes, tengo esperanzas en la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el sistema de derechos humanos a nivel mundial para poder hacer que los derechos de las mujeres existan, que no se niegue la vida de las mujeres, que estos países tengan algún tipo de sanción, no solo económica. Y también coincido con Melissa en la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa con las organizaciones que defienden derechos humanos, se comprometa en términos de reconocimiento y también en términos de apoyo, de soporte, con recursos de distinto tipo, con recursos financieros, pero también con otro tipo de recursos como la información que nos está proporcionando el Observatorio de Derechos Humanos. Muchas gracias. Nada, adelante. Solo quería añadir que la falta de financiación es muy real en Palestina y que Israel tiene varias leyes para impedir que trabajen las organizaciones de derechos humanos palestinas y hacen grupos de presión a estados europeos y otros para detener la financiación que va a los grupos de derechos humanos palestinos. Aquí vemos casos reales por parte del colonialismo israelí. En Palestina hay muchas conexiones con otras luchas, con la lucha feminista, con las luchas contra el colonialismo en general. Y ha sido una red muy importante donde hay apoyo de las organizaciones, por ejemplo, la base de datos de la ONU, que ya he mencionado, y también hay una comisión sobre Palestina que está encargada de abordar las causas fundamentales. Y esto es muy positivo porque no se abordan solo los síntomas, sino también las causas fundamentales del apartheid y el colonialismo. Esta comisión, por primera vez, mira a los palestinos, al pueblo palestino, a ambos lados de la línea verde. Y trata al pueblo palestino como pueblo, esta comisión de investigación. Esto responde al llamado de la sociedad civil que deben responderse también en un futuro. Muchísimas gracias, Nada, y muchísimas gracias a todas las maravillosas panelistas por compartir su gran conocimiento y experiencia con nosotras. Como han visto en el chat, se ha valorado mucho sus intervenciones, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Quería agradecer también a las intérpretes y al apoyo técnico que ha hecho que sea posible este webinario y que no se corte. Y por último, quería repetir que los recursos que genera el observatorio se han compartido en el chat, al igual que nuestro llamado a la acción, y valoraríamos mucho si se descargan estos recursos y mantienen el diálogo con nosotras para generar
solidaridad feminista transnacional. Muchísimas gracias.